9 de agosto de 1978. Un Boeing 747-200, completamente cargado, está despegando del Aeropuerto Internacional de Atenas. Es un día caluroso con temperaturas que alcanzan los 43 grados Celsius. A bordo se encuentran 418 personas, la mayoría turistas estadounidenses que esperan un vuelo tranquilo hacia Nueva York. Todo parece estar en orden, hasta que uno de los motores falla catastróficamente durante la rotación. ¿Lograrán sobrevivir a lo que parece un desastre inminente? Esta es la historia del vuelo 411 de Olympic Airways. 9 de agosto de 1978. Aeropuerto Internacional Elínikon, Atenas, Grecia. El aeropuerto contaba con 2 pistas, aunque solo la 33 derecha se utilizaba con regularidad, orientada hacia el centro de la ciudad. El vuelo 411 de Olympic Airways, operado por un Boeing 747 llamado Olympic Zeus en honor al dios griego, estaba programado para volar a Nueva York ese mismo día. La aerolínea en cuestión, Olympic Airways, era en ese momento propiedad estatal del gobierno griego. Durante aproximadamente 4 años, había pasado a manos del Estado, tras la venta de su participación por parte del magnate naviero Aristóteles Sócrates Onassis. Este cambio se produjo después de la trágica muerte de su hijo, en un accidente de aviación en 1973. El aeropuerto contaba con 2 pistas paralelas, pero solo una de ellas estaba en uso, ya que la otra pista se utilizaba principalmente como calle de rodaje para Olympic Airways, que operaba desde su propia terminal privada, ubicada al sur del aeropuerto. El aeropuerto se encontraba en el corazón de una cuenca rodeada por 4 grandes montañas. Esta región geográfica es conocida como la Cuenca de Atenas, o Cuenca del Ática. La meteorología de Atenas es considerada una de las más complejas del mundo, ya que sus montañas generan un fenómeno de inversión térmica que afecta las condiciones climáticas. En ese momento, Atenas experimentaba un calor extremo, con temperaturas alcanzando los 43 grados Celsius. Una brisa del noroeste proporcionaba algo de alivio. El avión estaba completamente cargado, llevando casi 160 toneladas de combustible para el largo trayecto transatlántico, y a bordo viajaban 400 pasajeros y tripulantes. El capitán al mando del vuelo 411 era Sifis Migadis, un piloto experimentado con antecedentes en la aviación militar, reconocido por su calma en situaciones críticas. El capitán Migadis tenía una amplia experiencia en vuelo, acumulando más de 10.000 horas a lo largo de su carrera, 1.600 de ellas a bordo del 747. Su formación como piloto militar le otorgó habilidades excepcionales en el manejo de situaciones difíciles y un sólido conocimiento de la aeronáutica. Además, tenía experiencia específica en aeronaves de fuselaje ancho, incluyendo el Boeing 747. Junto a él estaba el primer oficial Kostas Fikardos, un amigo íntimo y colaborador de Migadis con una experiencia similar a este. Les acompañaba en cabina un ingeniero de vuelo. Este equipo confiaba plenamente en sus habilidades. La aeronave, llamada Olympic Zeus, era un Boeing 747-200. Estaba provista de 4 potentes motores Pratt & Whitney, JT9D, 7A. A finales de la década de los 60, Pratt & Whitney desarrolló un nuevo tipo de motor llamado JT9D, diseñado específicamente para impulsar al Boeing 747. Este motor, con la ayuda de un sistema de inyección de agua, generaba más potencia, lo que era esencial para hacer volar al enorme avión, que necesitaba más empuje debido a su gran peso. Uno de estos motores, el motor número 2, había recibido mantenimiento el mismo día, y su empuje se había reducido al 96% de su capacidad. El vuelo 411 inició su recorrido hasta la pista de despegue poco antes de las 2 de la tarde, hora programada para la salida. Mientras el enorme avión ganaba velocidad en la pista, todo parecía estar en orden. La tripulación permanecía en calma y siguiendo todos los procedimientos estrictamente. Rápidamente superaron la velocidad V1, el punto en el que ya no podían abortar el despegue, y el capitán Migadis comenzó a elevar el morro del avión para despegar. Pero en ese preciso instante, algo inesperado sucedió. El motor número 3 falló de manera repentina. El fallo fue tan agresivo que parte del motor se desintegró y se esparció en fragmentos tanto en la pista de despegue como en las áreas cercanas. En ese momento el capitán Migadis se enfrentaba a un momento de extrema tensión, con el desafío de volar un avión tan grande, con un motor completamente inoperativo,
y con el motor número 2 funcionando al 96% de su capacidad. El capitán Migadis llamó al ingeniero de vuelo para verificar si el sistema de agua glicol estaba funcionando correctamente. Este sistema estaba diseñado para enfriar los motores y proporcionar empuje adicional en momentos críticos como el despegue. El sistema de agua glicol funciona inyectando una mezcla de agua y glicol en los motores, un compuesto químico con propiedades refrigerantes. Su función principal es enfriar los gases de escape, lo que permite que el motor funcione de manera más eficiente y genere un empuje adicional por un breve lapso de tiempo. Este sistema es particularmente útil durante el despegue, cuando los motores están bajo una gran carga y se necesita la máxima potencia para elevar el avión. Al reducir la temperatura interna del motor, se evita el sobrecalentamiento y se mejora su rendimiento. Pero tras revisar el sistema de agua glicol, es probable que en medio de la confusión y el estrés de la situación, el ingeniero de vuelo cometiera un grave error. En lugar de encender el sistema y asegurarse de que estuviera funcionando correctamente, lo apagó accidentalmente. Este error crucial redujo aún más el empuje disponible, complicando aún más la ya crítica situación en la que se encontraban. Mientras el avión a duras penas conseguía despegar, pasó rozando la valla perimetral del aeropuerto, de 12 pies de altura, 3,5 metros, mientras se dirigía hacia el centro de Atenas. Con el avión teniendo dificultades para ganar altitud, empezó a volar peligrosamente bajo sobre los tejados de las casas de Atenas, llegando a derribar algunas antenas de los edificios. El riesgo de estrellarse en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad era alarmante, y estaba cada vez más cerca de convertirse en una tragedia. En la cabina, la situación era crítica. Con el motor número 3 fuera de servicio, y el motor número 2 operando con potencia limitada, el capitán Migadis tenía que actuar rápidamente. El primer oficial Ficardos, aunque con muchas dudas, siguió las instrucciones del capitán, que tomó la decisión de retraer el tren de aterrizaje, a pesar de que el manual de Boeing recomendaba no hacerlo cuando los motores tenían poco empuje y el avión se encontraba tan cerca del suelo. Milagrosamente, el avión comenzó a elevarse ligeramente. Esta maniobra fue crucial para mantener el avión en el aire, aunque los problemas aún estaban lejos de terminar. Mientras el avión volaba a una altitud extremadamente baja sobre Atenas, la tripulación se enfrentaba a un nuevo desafío. Este obstáculo era la colina de Pánix, de 200 pies de altura, unos 60 metros, que se alzaba justo delante del enorme Boeing. El capitán Migadis se enfrentaba al reto de elevar el avión lo suficiente para evitarla, ya que de lo contrario el Boeing 747-200 se estrellaría en pleno centro de Atenas, desencadenando una gran tragedia en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. En ese momento, el capitán podría haber optado por desviar la trayectoria del avión para sortear la colina, pero su velocidad actual era demasiado baja. La velocidad de ascenso segura para el avión es de 180 nudos, 335 km/h, pero en ese momento volaban a unos 170 nudos, 314 km/h, y la velocidad seguía disminuyendo. El capitán Migadis era consciente de que si comenzaba a maniobrar y a girar el avión, la sustentación se reduciría aún más. Esto podría provocar que el avión se detuviera y cayera directamente en pleno centro de Atenas. Por lo tanto, en lugar de arriesgarse, decidió seguir ascendiendo en línea recta. El capitán Migadis observaba cómo la colina se acercaba rápidamente frente a él. El avión aún no había alcanzado la velocidad suficiente, por lo que en un intento desesperado por superar la colina, optó por tirar suavemente del control hacia atrás. Este movimiento provocó una ligera pérdida de velocidad aerodinámica, pero le permitió ganar algo de altitud para superar el obstáculo. Rozando prácticamente la colina de Pánix, consiguieron sobrevolar pero con apenas 9 pies de margen, 3 metros, sobre la cima de la colina. En ese momento, perplejos por la situación, la cabina se quedó en completo silencio. Desde la torre de control del tráfico aéreo, los controladores observaban con preocupación al ver que el Boeing 747 se dirigía hacia la colina de Pánix, esperando lo peor. Segundos después, sintieron un alivio momentáneo al ver que el avión logró elevarse por encima de ella, antes de desaparecer por el otro lado. Al pasar al otro lado de la colina, el capitán Migadis se sintió un poco aliviado y comenzó a bajar el morro del avión para ganar algo de velocidad. El capitán bajó la nariz del avión pasando de una altitud de 209 pies, 63 metros, a 157 pies, 48 metros. Este descenso le permitió ganar un poco más de velocidad, pero el problema persistía. El avión todavía no estaba acelerando lo suficiente.
La situación era crítica, ya que la aeronave continuaba perdiendo velocidad aerodinámica, cayendo hasta 164 nudos, 300 kilómetros por hora, lo que estaba muy por debajo de lo necesario para un vuelo seguro. La tripulación era consciente de que cada segundo contaba y debían actuar con rapidez para evitar un desastre. Mientras el avión sobrevolaba los suburbios de Atenas, la situación empeoraba rápidamente. Por si la situación no fuera ya lo suficiente complicada, el Boeing 747 no solo volaba a una altura peligrosamente baja, sino que también estaba perdiendo velocidad. La posibilidad de un desastre en una de las áreas más densamente pobladas de Grecia se volvía cada vez más inminente. Cada metro que perdía el vuelo 411 lo acercaba más al desastre. Con 418 personas a bordo y miles de residentes justo debajo en plena trayectoria de vuelo, la vida de todos colgaba de un hilo. La velocidad actual del avión, combinada con la configuración en la que se encontraba, planteaba una situación delicada. Sin embargo, es posible que el avión estuviese experimentando el efecto suelo. Este fenómeno ocurre cuando un avión vuela a una altitud aproximada igual a la mitad de su envergadura con respecto al suelo. En este caso, el suelo ayuda a frenar el flujo de aire descendente sobre las alas y a reducir la formación de vórtices en las puntas de las alas. Como resultado, el avión puede generar un poco más de sustentación y experimentar menos resistencia. Esto es lo que probablemente mantenía el avión en el aire hasta ese momento. Sin embargo, el piloto era consciente de que si la velocidad disminuía aún más, la situación podría volverse crítica, y el riesgo de un aterrizaje forzoso aumentaría considerablemente. La tripulación seguía buscando desesperadamente lugares seguros donde aterrizar, pero la situación parecía fuera de su control. En ese mismo instante, el capitán observó que frente a ellos se encontraba un estadio de fútbol vacío. Por un momento pensaron que era una buena opción, pero había un inconveniente. El estadio se encontraba en una zona residencial rodeado de casas, por lo que descartaron esta opción al ser demasiado arriesgada. En la cabina de pasajeros, la situación no pasó desapercibida y la tensión era palpable. Muchos ya notaban la inestabilidad del vuelo y algunos empezaban a entrar en pánico. Los auxiliares de vuelo, manteniéndose firmes, intentaban calmar a los pasajeros, mientras les pedían que se abrocharan los cinturones y se prepararan para lo que parecía ser un inminente aterrizaje forzoso. La única opción era seguir alejándose de Atenas, buscando desesperadamente cómo ganar velocidad y altitud. El capitán Migadis sabía que intentar volver al aeropuerto sin primero estabilizar el avión sería imposible. La situación era crítica, y cada decisión que tomaban era crucial para la supervivencia de todos a bordo. A pesar de la difícil situación, el capitán Migadis mantenía la esperanza de que si lograban ganar suficiente altitud y estabilizar el avión, podrían intentar un aterrizaje de emergencia. Los pilotos eran conscientes de que necesitaban tiempo, pero las condiciones no les favorecían. Sin embargo, Migadis se negó a rendirse y continuó buscando más opciones de salvar el vuelo 411. Pero el destino del vuelo seguía en grave peligro. En ese momento, el capitán pensó que lo mejor sería llegar hasta el monte Egaleo, ubicado al otro lado de Atenas. Si lograban llegar, se encontrarían en una zona con muy pocos edificios, lo que minimizaría el riesgo de causar daños a terceros. Además, tendrían un gran espacio abierto que podría darles la oportunidad de controlar el avión y evitar un aterrizaje forzoso. Si conseguían estabilizar el vuelo, también aumentaban las posibilidades de que todos sobrevivieran. Sin embargo, el avión continuaba volando a una altitud peligrosamente baja. En ese mismo instante, pasaron junto a la Torre Interamericana, un edificio de 14 pisos en el centro de Atenas. El Boeing volaba aproximadamente a la misma altura que el edificio. Algunos auxiliares de vuelo comentaron más tarde a los medios que estaban tan cerca del edificio que podían ver las caras de las personas dentro del mismo. La tensión continuaba en el aire. ¿Lograrían estabilizar el avión y encontrar un lugar seguro para aterrizar? ¿O el Boeing 747 sucumbiría a la falta de empuje y se estrellaría en las afueras de Atenas? La respuesta dependía del capitán Migadis y su tripulación, quienes estaban decididos a hacer todo lo posible para salvar a sus pasajeros. El Boeing 747 continuaba volando peligrosamente bajo y con 2 motores comprometidos. El capitán Migadis y su tripulación tenían que ganar altitud lo más rápido posible. A pesar de sus esfuerzos, con el avión tan cargado, el calor extremo y el empuje reducido, lograrlo resultaba mucho más complicado de lo que parecía. El plan del capitán Migadis era simple pero crucial: continuar volando hacia el mar Egeo para alejarse de las áreas pobladas, y si era posible,
ganar suficiente altitud para estabilizar el avión antes de buscar un lugar seguro para aterrizar. Aquí hay un detalle importante. En las ciudades es común que la temperatura sea más alta en el centro urbano que en las afueras. Con Atenas quedando atrás, al alejarse del centro de la ciudad, la temperatura exterior descendió de 43 grados Celsius a aproximadamente 38 grados Celsius. Esto proporcionó un impulso adicional a los motores. Además, estaban entrando en una zona con vientos más fuertes y estos giraban hacia el norte, ofreciendo más viento en contra, lo que también ayudaba a incrementar la velocidad. Finalmente, el ingeniero de vuelo logró reactivar el sistema de agua glicol, y los motores comenzaron a producir más empuje. Gracias a estas tres mejoras combinadas, el avión pasó de 164 nudos, 300 km/h, a 180, unos 335 km/h, que es la velocidad de ascenso segura. Esto le permitió al capitán Migadis poder elevar ligeramente el morro del avión. A pesar de esto, era consciente de que no podrían sobrepasar las montañas, pero al menos ya contaban con la velocidad suficiente para maniobrar. Con la estabilidad del vuelo 411 asegurada, el capitán Migadis tomó una decisión crucial. En un primer momento, consideraron la posibilidad de continuar hacia Mykonos para intentar aterrizar allí. Sin embargo, el capitán sabía que la pista de Mykonos no era lo suficientemente larga para un aterrizaje seguro, y a pesar de los riesgos, Atenas seguía siendo su mejor opción. Si podían mantener el avión estable el tiempo suficiente, podrían intentar un aterrizaje en el aeropuerto de Ellinikon. El capitán giró suavemente hacia el noroeste y después al oeste, siguiendo un valle dirección al mar. Una vez sobre el agua, el avión había ganado suficiente altitud y comenzó a retraer los flaps, cuando se encontraban a 300 pies de altura, unos 90 metros. Después, sobre la bahía, realizaron una descarga de combustible para aligerar el peso de la aeronave. Después de completar la descarga de combustible, la tripulación se preparó para regresar al aeropuerto y realizar el aterrizaje en la misma pista desde la que habían despegado. Con el avión ahora más liviano, la prioridad era ejecutar un aterrizaje controlado y seguro. Con el avión aún ligeramente sobrecargado, se alinearon cuidadosamente con la pista de aterrizaje. A pesar de la altitud baja y la incertidumbre sobre el rendimiento de los motores, tenían una oportunidad real de llevar el avión de vuelta a la pista. Sabían que cualquier error podría ser fatal. Con los motores al borde de su capacidad y el avión aún cargado con toneladas de combustible, la tensión en cabina era extrema. El tren de aterrizaje fue desplegado sin problemas, y el descenso fue gradual y controlado. Finalmente, el Boeing tocó tierra de manera segura, marcando el final de una maniobra crítica tras una emergencia extrema. A medida que los frenos se activaban y el avión reducía su velocidad, un suspiro colectivo recorrió tanto la cabina de mando como la de pasajeros. Contra todas las probabilidades, el vuelo 411 había aterrizado de manera segura. El avión se detuvo en la pista y los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Lo que podría haber sido una tragedia se había convertido en un aterrizaje exitoso gracias a la valentía y habilidad de la tripulación de Olympic Airways. El vuelo 411 de Olympic Airways pasó a la historia como uno de los aterrizajes más heroicos y desafiantes de la aviación moderna. La tripulación, liderada por el capitán Sifis Migadis, desafió las probabilidades y rompió las reglas para salvar la vida de más de 400 personas. Este incidente sirvió como un recordatorio de la importancia del liderazgo, la comunicación y la experiencia en situaciones críticas. No se emitió un informe final sobre el incidente del vuelo 411 de Olympic Airways, probablemente, porque afortunadamente, no hubo ningún herido. El incidente ocurrió en 1978, y cuando los datos fueron enviados a Boeing, la compañía inicialmente no lo creyó. Afirmaron que a la velocidad tan baja que volaba el avión, este debería haberse estrellado. Varias veces intentaron replicar la situación en simuladores, pero cada vez que lo hacían, el avión se detenía y se estrellaba contra la ciudad. Otra razón para la falta de un informe final es que Grecia en ese momento no contaba con un servicio de investigación independiente como la NTSB. De hecho, no lo implementaron hasta después de este accidente. El capitán Migadis tomó decisiones arriesgadas, rompiendo los protocolos de Boeing al retraer el tren de aterrizaje a baja altitud, pero estas acciones fuera de las normas fueron precisamente la clave para salvar el vuelo. Su valentía y capacidad para desafiar las reglas en un momento crítico permitieron que las 418 personas a bordo sobrevivieran a una situación que parecía inevitablemente condenada al peor de los finales. El caso del vuelo 411 de Olympic Airways
Es un testimonio extraordinario de la habilidad y toma de decisiones bajo presión del capitán Migadis y su tripulación. A pesar de las fallas mecánicas y la pérdida de empuje crítico, lograron evitar una tragedia inminente sobre una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Este incidente, aunque increíblemente desafiante, demostró que la combinación de experiencia y determinación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en la aviación. Otros vuelos que enfrentaron situaciones similares no lograron el mismo desenlace exitoso.
1862, Mayday, Mayday, we have an emergency. Un Boeing 747 se enfrenta a problemas en el aire poco después de su despegue en Ámsterdam. Los pilotos del vuelo se encuentran en una lucha desesperada por controlar el avión, que a duras penas puede mantenerse en el aire. Los pilotos ni siquiera saben lo peor. Dos de los motores se han desprendido de las alas y han caído al vacío. Mientras tanto, los habitantes de Ámsterdam miran horrorizados cómo el avión, gravemente dañado, regresa tambaleándose hacia el aeropuerto. ¿Podrán los pilotos llevar el enorme avión de vuelta a tierra antes de que sea demasiado tarde? Esta es la historia del vuelo 1862 de El Al. 4 de octubre de 1992. Aeropuerto Internacional de Schiphol, Ámsterdam. Un Boeing 747 de la compañía El Al realizaba los preparativos para un vuelo de cargo con destino Tel Aviv. El aeropuerto de Schiphol es uno de los aeropuertos más transitados de Europa. Decenas de vuelos comerciales y de cargo cruzan los cielos cada hora, llevando pasajeros y mercancías a sus destinos en todo el mundo. Uno de estos vuelos rutinarios era el vuelo 1862 de El Al. El avión había llegado a Ámsterdam procedente del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Había realizado una parada técnica para repostar combustible y realizar el cambio de tripulación, además de varias operaciones en tierra. Desde allí continuaría su vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Tel Aviv, Israel. El avión era un Boeing 747-258, fabricado y adquirido por El Al en 1979. A lo largo de sus 13 años de servicio, había acumulado casi 46.000 horas de vuelo. El 747 estaba impulsado por 4 motores Pratt & Whitney del modelo JT9D7J. A bordo del Boeing 747 se encontraban 3 tripulantes, 2 pilotos y un ingeniero de vuelo. El capitán era Yitzhak Fuchs, de 59 años de edad, un veterano piloto con más de 25.000 horas de experiencia en vuelo, 9.000 de las cuales fueron en el Boeing 747. Junto al capitán, en la cabina, se encontraba el primer oficial, Arnon Ohad, de 32 años de edad. A pesar de su juventud, contaba con una experiencia sólida de casi 4.300 horas de vuelo. Ohad tenía mucha menos experiencia en el Boeing 747, con poco más de 600 horas de vuelo en ese modelo de aeronave. Les acompañaba en cabina el ingeniero de vuelo Gedalia Sofer, de 61 años de edad. Contaba con una experiencia en vuelo de 26.000 horas, de las cuales 15.000 fueron en el Boeing 747. Aunque se trataba de un vuelo de cargo, había una cuarta persona más que viajaba junto a ellos como pasajero. Poco antes de las 4 de la tarde, hora local, mientras la tripulación se preparaba para salir del hotel, el Boeing 747 aterrizó de manera segura en Ámsterdam. Inmediatamente después, el equipo de tierra comenzó a preparar el avión para su salida programada a las 6:30 de la tarde. Esto incluía la carga de más mercancías, el repostaje del avión y la espera de la nueva tripulación que completaría el tramo final del vuelo. Sin embargo, además de la carga, el avión también había llegado con varios problemas técnicos. La tripulación del vuelo anterior había enfrentado una serie de inconvenientes durante el vuelo sobre el Atlántico, incluyendo dificultades con el piloto automático, problemas de comunicación con la radio y fluctuaciones en el voltaje del generador eléctrico del motor número 3. Sin embargo, ninguno de estos problemas se consideró lo suficientemente grave como para retener el avión en Ámsterdam, y los ingenieros de tierra habían realizado varias reparaciones provisionales. En ese momento los nuevos pilotos ya habían llegado al avión. Cuando el capitán Fuchs llegó al avión, se le informó sobre los problemas técnicos y también se le comunicó que había un pasajero especial a bordo. Se trataba de Anat Solomon, de 23 años. Viajaba a Tel Aviv para comenzar un nuevo capítulo en su vida, ya que planeaba casarse con un compañero de trabajo de El Al en Israel. Aunque poder viajar en uno de los vuelos de la compañía de forma gratuita era una ventaja como empleada, en pocos minutos este aparente beneficio se tornó en un problema significativo. A las 5:07 de la tarde, debido a un cambio de franjas horarias del control del tráfico aéreo, el vuelo 1862 finalmente estaba listo para embarcar. Con más de 70.000 litros de combustible y 114 toneladas métricas de carga a bordo, de las cuales 6:30 se consideraban mercancías peligrosas de bajo grado, la aeronave comenzó los primeros pasos de su salida con la ayuda del remolcador. El capitán encendió los motores, y tras completar las verificaciones posteriores al arranque,
Los 4 motores estaban funcionando correctamente. 6 minutos más tarde, el avión estaba listo para continuar con el vuelo. El capitán comenzó a dirigir el enorme avión hacia la pista de despegue. En pocos minutos, el avión estaría alineado y listo para despegar. Pocos minutos después, el capitán Fuchs alineó el avión en la pista y le pasó el control al primer oficial O'Had. Este último se encargaría de controlar el avión durante el vuelo de 4 horas y media, mientras que el capitán se ocuparía de las comunicaciones por radio y del papeleo. Al menos ese era el plan. Pocos minutos después, con el avión alineado en la pista de despegue, el primer oficial impulsó los 4 potentes motores para iniciar el despegue. El Boeing 747 comenzó a acelerar por la pista, ascendiendo unos instantes después hacia el cielo. Durante los primeros minutos, todo transcurrió según lo previsto. El imponente Boeing 747 ascendió rápidamente hacia el cielo sobre Ámsterdam. Los pilotos replegaron el tren de aterrizaje y levantaron los flaps en fases. El vuelo 1862 se encontraba en el aire, pero pocos minutos después del despegue, cuando el avión alcanzó los 6.500 pies de altitud, esta normalidad fue interrumpida de manera inesperada. El motor interior del lado derecho del ala se sacudió violentamente y luego colisionó con el motor número 4. El vuelo 1862, que había perdido literalmente 2 de sus motores, se enfrentaba a una situación crítica. Lo que había comenzado como una tarde tranquila se había convertido en una pesadilla. En la cabina, los pilotos atónitos intentaban comprender lo que acababa de ocurrir. Estaban entrenados para enfrentarse a fallos de motores, pero esta situación era completamente diferente a cualquier escenario que hubieran practicado en el simulador. Además, no tenían ni idea de que habían perdido los motores, ya que desde la cabina no había manera de verlos, ni contaban con instrumentos que indicaran que los motores se habían desprendido. Los instrumentos asumían de manera natural que los motores estaban conectados, lo que llevó a los pilotos a ser engañados sobre la situación real. El capitán Fuchs reemplazó al primer oficial O'Had en ese momento. Tenía mucha más experiencia con el Boeing 747 y tendría que utilizar todas sus habilidades para manejar esta crisis. Mientras el capitán Fuchs intentaba desesperadamente recuperar el control del avión, el primer oficial envió una llamada de emergencia. Aunque había múltiples alarmas sonando y luces de advertencia parpadeando, la cabina estaba tan iluminada que ninguno de los miembros de la tripulación se dio cuenta de que los 2 motores del lado derecho se habían desprendido del avión. A pesar de la confusión, era evidente por la forma en que se comportaba el avión, que habían perdido toda la potencia de los motores del lado derecho. Lamentablemente, los motores no fueron la única cosa que habían perdido. Los testigos en tierra escucharon múltiples impactos y vieron objetos caer del cielo. Sorprendentemente, sabían más sobre lo que estaba ocurriendo que los pilotos, e incluso que el propio control de tráfico aéreo. El capitán Fuchs luchaba intensamente con los controles del avión. Con toda la potencia ahora procedente del lado izquierdo, el avión comenzaba a girar hacia la derecha. Para mantener el avión nivelado y evitar una pérdida de control, el capitán tuvo que aplicar una fuerza considerable al control del ala izquierdo mientras luchaba contra la situación. Mientras tanto, los demás miembros de la tripulación intentaban evaluar el alcance de los daños, una tarea complicada debido a los múltiples cables dañados tras la pérdida de los motores. Los motores desprendidos también habían desgarrado numerosos cables, incluyendo los del sistema de alerta de incendios. Este sistema estaba diseñado para activar una advertencia de incendio si se producía un fallo en el cableado. En el vuelo 1862, se activó la alarma de incendio en el motor número 3. Sin embargo, no solo no había fuego en el motor número 3, sino que los motores 3 y 4 ya no estaban en el avión. Mientras el avión se dirigía hacia abajo con el viento en contra, los pilotos no tenían idea de cuán grave era realmente su situación. Según el manual de entrenamiento de Boeing, incluso con la pérdida de 2 motores del mismo ala, un Boeing 747 debería ser capaz de mantenerse nivelado utilizando el timón de dirección sin necesidad de alerones. Sin embargo, esta no fue la realidad de esa noche. Pronto veremos las razones detrás de esta discrepancia. Para corregir el gran desequilibrio de potencia, el capitán tuvo que hacer más que simplemente controlar el timón. También necesitaba inclinar su columna de control hasta 60 grados hacia la izquierda. Si permitía que el avión se inclinara demasiado, podría entrar en una espiral hacia la derecha de la que no podría recuperarse. El Boeing 747 dañado empezó a girar gradualmente. Mientras los pilotos se preparaban para el aterrizaje,
la adrenalina en la cabina aumentaba. Esta emergencia no se parecía en nada a lo que los pilotos habían entrenado. La razón es que, cuando se desprendieron los dos motores, también se rompieron líneas hidráulicas cerca de la parte delantera del ala. Como ocurre con la mayoría de los Boeing 747, la potencia hidráulica se utiliza para mover los controles de vuelo, como los alerones, que permiten que el avión se incline de un lado a otro. En el vuelo 1862, la falta de presión hidráulica impidió que los alerones del lado derecho funcionaran correctamente, lo que dificultó enormemente el control del avión para girar hacia la izquierda. Esta dificultad se vio agravada por el hecho de que el avión, al haber perdido ambos motores en el lado derecho, tendía a girar hacia la derecha de manera natural. En otras palabras, el avión ahora solo permitía que los pilotos giraran en una única dirección. Para empeorar las cosas, el alerón exterior del ala estaba prácticamente inactivo. Solo podía moverse libremente en el flujo de aire de baja presión sobre la parte superior del ala. Este alerón inmóvil provocó una resistencia adicional, que intensificó la tendencia del avión a desviarse hacia la derecha. Esto explica por qué al capitán le costaba tanto controlar el avión, y por qué tuvo que hacer ajustes en los controles mucho mayores de lo que normalmente se requeriría en una situación de emergencia. Sentado detrás de los pilotos, el ingeniero de vuelo tenía una vista privilegiada de la situación. Al analizar los daños del avión a partir de los indicadores y diales, pudo identificar que la pérdida de dos de los sistemas hidráulicos del avión había hecho que dejasen de funcionar muchos otros sistemas críticos. Además de los alerones, el tren de aterrizaje, los flaps, los frenos del timón, los spoilers y los inversores de empuje, dependían de la presión hidráulica para funcionar. La falta de presión hidráulica había afectado o degradado significativamente el funcionamiento de estos sistemas. Esta fue una situación increíblemente desalentadora. Todos estos sistemas son cruciales para reducir la velocidad del avión durante la aproximación a la pista y para detenerlo una vez aterrizado en tierra. Incluso si los pilotos lograban alinear el avión con la pista para aterrizar y mantener el control, tendrían que enfrentarse a los problemas de un avión que se comportaba de manera muy diferente a como están acostumbrados en condiciones normales. La combinación de fallos y la severa degradación de los sistemas de control obligó al capitán a luchar físicamente con el pesado y poco receptivo Jumbo. El control de tráfico aéreo instruyó a la tripulación para que se pusieran en contacto con la frecuencia de aproximación, de modo que otro controlador pudiera guiarles. El primer oficial procedió a transmitir por radio con la nueva frecuencia. Triple 1862, we have an emergency number 3 and number 4 engine inoperative, request 27 for landing. La pista 27 no era la mejor opción para el aterrizaje. Estaba experimentando un fuerte viento de cola, lo que incrementaría significativamente la velocidad del avión en relación con el suelo durante el aterrizaje. Esto no solo aumentaría la distancia requerida para detenerse, sino que también elevaría las fuerzas a las que el avión y la tripulación estarían expuestos durante el aterrizaje. El controlador se sorprendió de la intención de la tripulación de aterrizar en la pista 27 en dirección oeste, pero dada la gravedad de la emergencia, no era de su competencia cuestionar su decisión. El controlador enfatizó el hecho de que el avión estaba a solo 12 millas de la pista, unos 19 kilómetros. Aunque esto puede parecer una gran distancia, para una aeronave de esta envergadura, representaba menos de 5 minutos de tiempo de vuelo desde su posición actual. La tripulación volaba demasiado alto y rápido, y además, la pista tenía viento de cola. Si iban a aterrizar allí, necesitarían aumentar la distancia entre ellos y la pista. 1862, what is the distance you need to touchdown? 12 mile final, we need for landing. How many miles final, correction, how many miles track miles you need? Millas de pista es el sistema que utilizan los pilotos y controladores para referirse a la distancia real que recorrerá un avión en su aproximación a la pista, en lugar de limitarse a la distancia directa en línea recta. We need a 12 mile final for landing. Okay, right, heading 100, right, heading 100. Heading 100. El controlador ideó un plan para darle a la tripulación el tiempo y las millas de ruta adicionales necesarias para reducir la velocidad, descender y preparar la aeronave para la aproximación final.
redirigió al 747 hacia una trayectoria al este. La idea era que después girasen la aeronave 270 grados a la derecha, para alinearla con la pista 27 para el aterrizaje. El capitán bajó la potencia de los dos motores que les quedaban, para reducir la velocidad del avión. Necesitaban alcanzar una velocidad específica para aterrizar el avión de manera segura, pero se encontraron con su siguiente problema. A medida que el avión se ralentizaba, requería más sustentación para mantenerse en el aire. Para generar esta sustentación, los pilotos necesitaban usar los flaps. Pero al seleccionar la primera posición de los flaps, encontraron un problema que hasta ese momento desconocían. Los flaps no funcionaban. 1862, just to be sure, your engines number 3 and 4 are out? Number 3 and 4 are out, and we have problems with our flaps. Problem with the flaps. Roger. Heading 100 at 1862. Thank you, 1862. Sin poder utilizar los flaps de manera adecuada, los pilotos no podían reducir la velocidad del avión para el aterrizaje. Sumado a esto, tenían el viento en cola que ya enfrentaban y la pérdida de ambos motores del lado derecho. Las cosas se complicaban para ellos de regreso al aeropuerto. Cuando el avión estaba a 13 millas de la pista, unos 24 kilómetros, el controlador les indicó que realizasen un giro a la derecha para alinearse con la pista 27. Los pilotos continuaron el giro hacia el oeste, pero sin flaps, la velocidad del avión era mucho más alta de lo normal. Roger, 1862. Your speed is... Say again? Your speed? Speed is 260. Okay, you have around 3 miles to go to touchdown. Speed is all yours. You are clear to land runway 27. Clear to land 27. Como resultado, el giro fue menos cerrado de lo esperado, y pasaron por encima de la línea central de la pista. Su situación estaba empeorando rápidamente. No solo enfrentaban problemas significativos a bordo, sino que los problemas para controlar la aeronave eran tan graves que no podían alinear el avión con la pista del aterrizaje. Al percatarse de esto, el control de tráfico aéreo les indicó que giraran más a la derecha para realizar el sistema de aterrizaje por instrumentos. Hello, 1862. Right turn, heading 270, just on the localizer, cleared for approach. Right 270. Los pilotos eran totalmente conscientes de que su aproximación no estaba saliendo según lo planeado. A solo 12 millas de distancia, 19 kilómetros, estaban muy cerca de la pista, pero lo que les esperaba era una tarea casi imposible. Aún volaban demasiado rápido, y al sur de la línea central de la pista. Necesitaban corregir su trayectoria. Estaban a muy pocos minutos de distancia de la pista, pero para llegar allí, los pilotos tenían grandes obstáculos en el camino. Esto se hizo más evidente cuando comenzaron a reducir la velocidad. Sin flaps para proporcionar sustentación a velocidades más bajas, los pilotos necesitaban aumentar el ángulo de ataque. Cuanto más inclinaran el avión hacia arriba, más sustentación generaría. Inclinar el morro hacia arriba era la única forma en que los pilotos podían volar a baja velocidad sin usar los flaps. Sin embargo, realizar esta maniobra tenía un efecto secundario negativo. Todo el flujo de aire que impactaba en la ahora expuesta superficie inferior del ala hacía que ésta se ralentizara. El capitán necesitaba encontrar un equilibrio perfecto. Debía reducir la velocidad del avión lo suficiente como para aterrizar, pero no tanto como para dejar de generar sustentación y provocar una caída. Si el único problema que enfrentaban los pilotos fueran los flaps, la solución sería relativamente sencilla. Podrían mantener una velocidad más alta, aumentando la potencia de los motores. Pero en este caso, esta solución no era viable, ya que los motores que les quedaban estaban en un solo lado del avión, lo cual solo haría que el avión girase. El capitán Fuchs sabía que necesitaría recurrir a toda su experiencia y tomar rápidas decisiones para lograr aterrizar el avión de forma segura, y aún así, podría no conseguirlo. A medida que la velocidad del avión disminuía, el timón y los alerones restantes recibían menos flujo de aire sobre sus superficies. Con menos flujo de aire, su capacidad para realizar su función se reducía, convirtiendo la situación en una batalla perdida. El vuelo 1862 volaba a baja altura sobre los poblados suburbios de Ámsterdam. A medida que el avión se ralentizaba, se inclinaba hacia arriba. Para mantenerlo en vuelo, el capitán Fuchs aumentó la potencia de los motores. Sin embargo, al aumentar la potencia, el avión giró hacia la derecha. El capitán tuvo que girar con fuerza los controles para volver a inclinar el avión hacia la izquierda. El avión todavía se encontraba a 8 millas, 13 kilómetros del aeropuerto. En ese momento,
La velocidad del 747 había disminuido tanto que ya no podían contrarrestar la asimetría de la pérdida de los motores. El avión se desniveló súbitamente hacia la derecha, y el morro se inclinó bruscamente hacia abajo. תרים את כל הפלפס. את כל הפלפס תרים. תוריד את הגיר. Going down, 1862. Going down. El avión había entrado en pérdida. El sistema de advertencia de proximidad al suelo se activó en la cabina. Too low, terrain. Ya no había nada más que la tripulación pudiera hacer. A las 6:35, el impacto fue devastador. El Boeing 747 se estrelló contra 2 edificios de apartamentos, situados en el corazón de Bijlmermeer. La explosión envolvió toda la zona en llamas, arrasando todo a su paso. En ese instante, una densa columna de humo era visible desde la torre de control emergiendo del lugar del accidente. El avión ya no aparecía en el radar. Los controladores comunicaron la última ubicación detectada del avión, y de inmediato se desplegó al personal de emergencia para identificar el punto exacto del siniestro. A bordo se encontraban los 3 miembros de la tripulación y un único pasajero. Todos ellos fallecieron en el impacto. No tardaron en surgir preguntas sobre cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud. ¿Cómo fue posible que 2 motores se desprendieran del ala? Cuando los investigadores recuperaron los 2 motores del fondo de un lago, descubrieron algo sorprendente. Los pernos que conectaban los pilones del motor al ala y al motor en sí habían cedido debido al estrés repetido y las vibraciones acumuladas en el metal. Durante cientos de vuelos habían causado la formación de grietas, que lentamente se hicieron más grandes. Este problema había ocurrido justo antes de que el vuelo 1862 partiera de Ámsterdam. Increíblemente, Boeing ya era consciente de este problema. En los 15 meses anteriores al accidente, los soportes de los motores de varios aviones operados por China Airlines, Evergreen y otros habían cedido en pleno vuelo, lo que resultó en 2 accidentes mortales y 1 grave. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había emitido numerosas directivas sobre la idoneidad para volar en relación con este defecto, abordando varios problemas de fatiga en la estructura del pilón, incluyendo pernos fusibles, lengüetas y fijaciones. Sin embargo, se seguían descubriendo nuevas grietas y fallos con frecuencia, lo que generaba dudas sobre la resistencia de la estructura. Finalmente, Boeing se vio obligada a desarrollar un perno fusible de acero inoxidable, que ofrecía una vida útil significativamente mejorada en cuanto a fatiga y crecimiento de grietas. Afortunadamente, esta mejora ha solucionado fallos catastróficos como el del vuelo 1862. Lamentablemente, este cambio llegó demasiado tarde para las víctimas. Rindamos homenaje a las víctimas del vuelo 1862 y a todos aquellos que contribuyeron en mejorar la seguridad aérea.